Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Entonces, realmente es una obra muy linda. Yo realmente tuve la fortuna de tenerlas en manos del autor, además con una dedicatoria muy linda. Es de verdad un aporte grande. Él allí en la dedicatoria dice, es mi granito de arena, pero yo más que un grano de arena. Es una reflexión que necesitamos más en estos tiempos. Entonces, pues yo quiero dar ya paso a que el propio autor nos hable de su obra y yo quiero empezar con el título de la obra. Yo quiero empezar con que Camilo nos cuente por qué este título, Reflexiones ambientales de un PhD, pobre humano desesperado. Que nos cuente qué lo llevó a pensar en el título y en qué momento de su vida estaba cuando estaba escribiendo el libro que nos permite mostrar como esa gran sensibilidad. Ay, muchas gracias por los comentarios, Sandra, del texto, porque de verdad, pues una de las cosas que uno hace cuando escribe es esperar retroalimentaciones y eso es lo bonito, de verdad, de esto. Y reflexiones ambientales de un PhD, pues realmente nunca surgió como un libro. Y tengo que decir, cuando yo fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Chile, yo soy doctorado en ciencias biomédicas, entonces, y mi pasión es el músculo esquelético, y de verdad a eso me fui allá, pero yo empecé a escribir columnas de opinión, y dentro de eso, cuando yo retorné al país con el doctorado, yo seguía escribiendo columnas de opinión, y como una forma de verdad de manifestarse desde de qué piensa un profesor que ha vivido y ha hecho ciertas cosas y que ha tenido diferentes interacciones sociales con docentes, que yo me he nutrido, como tú dices, desde 1998 que empecé mis pregrados acá en el Valle del Cauca. He estado siempre hasta este año envuelto en universidades, entonces las universidades son como mi sitio, como es mi hogar realmente, mi otro entorno. Y dentro de eso se suscitó que el sello editorial Javeriano, y le agradezco así enormemente, abrió una convocatoria para escribir libros. Y yo venía escribiendo libros, columnas de opinión sobre reflexiones ambientales, y me pareció como un bonito punto porque pues escribir columnas de opinión cuesta tiempo, gasta tiempo. Entonces, quiero movilizarme hacia otras formas de apoyar este proceso social. Y, y entonces quería terminar esta parte de escritura de columnas y a lo que apareció esto del sello Javeriano, yo había tenido esta conversación con Eduardo Castrillón, que él había leído parte de mis columnas de opinión y me decía, ojalá esto termine en un texto. Entonces, por eso le pedí a él el prólogo, porque la persona que puso en mi cabeza que esto posiblemente podría servir para un libro era él, y se lo agradezco enormemente. Y dos, me dijo, oye, pero que se vea reflejado tu vida. Y pues yo más que títulos, es decir, que el doctor Camilo y esas cosas, porque de verdad es que los abolengos no me parecen, el filósofo, el doctor, que es lo que realmente estudié, es amor hacia el conocimiento. Eso es doctor en filosofía, en ciencias biomédicas, fue lo que yo terminé estudiando. Entonces, y filósofo, el doctor es amor hacia el conocimiento. Y claro, entonces, independientemente que sea específico de músculo, pues puedo llegar a revisar otros temas, y por eso no me siento especialista ambiental, sino soy un pobre humano desesperado, que a través de estas reflexiones lo que busca es la transformación de las personas que lo lean, pero no como muchas veces pasa, que es mirar hacia el ojo ajeno, sino vengan, ¿qué puedo yo aportar dentro de esto? El título de Reflexiones Ambientales tenía ese sentido de presentarles el PhD, pero como más hacia el amor, hacia el conocimiento. Y lo del pobre humano desesperado, de hecho, llamó la atención también. A mí siempre me gustó los textos en los cuales en el título estuviera alguien al final, o estuviera esa parte dentro del texto. Y de hecho, el último capítulo del libro, y el último, como el que le dio mi cierre a esta parte de escritura de columnas, aunque esto ya no es, esto es versión ya libro,
fue Pobre humano desesperado, que es el último capítulo, de hecho, y que en parte entorna este título, que para mí lo que tú dices es cierto, es, oye, ahí tenemos dificultades, pero igual a mí siempre me aburren los textos que solo muestran dificultades, y también trata de dar como optimistamente unos puntos de solución, obviamente desde esta vertiente. Sí, súper ahí. Bueno, digamos que dentro de los capítulos, pues como te contaba, tenemos 16 capítulos y hay algunos capítulos con unos nombres que llaman mucho la atención y que tratan de hacer como una metáfora con ciertas series o películas. El libro abre con un capítulo que se llama The Winter is Coming, haciendo alusión a pues la serie de Game of Thrones, que fue pues tan exitosa. Hay otro que habla de Zootopia y Colombia, y hace un símil con esta película. El capítulo de Homo Parasitus, y bueno, no, pues si dijéramos todos los capítulos, Oh, voy a eh, partir por el de Winter is Coming. El de Juego de Tronos, el primer capítulo de Winter is Coming. A mí me llamó mucho la atención, yo como soy docente universitario y esto de los estudiantes que le dicen a uno, no, es que usted no sabe qué es ser estudiante, y uno dice, ay, Dios mío bendito, si yo las he pasado, yo he vivido eso. Durante el doctorado hubo esta serie así y yo estaba con materias del doctorado y de verdad se hacía como difícil poderla ver la serie, pero hay un momento como blanco en el doctorado y es cuando uno hace su examen de candidatura, porque es que tú vas a presentar tu idea de trabajo de investigación frente a 4 doctores que tienen sus grupos de investigación, sus líneas de investigación y que han llevado años trabajando en investigación. Entonces es un reto grande y cuando uno sale de ese reto, pues a uno le da, el jefe de laboratorio le da una semana de descanso. Entonces yo dije, uy, yo me quiero ver esta serie. Y lo interesante y usar esta serie como en parte el título para que fuera como provocativo para el lector de Winter is Coming, y porque la idea es llegar también al público juvenil, a los estudiantes, de que lean otro tipo de literatura, aparte de fisiología, obviamente, fisiología deben leerla, no mentiras, pero leer otro tipo de cosas. Y Winter is Coming me gustó muchísimo por los caballeros de la noche y esta, cómo se iba la gente como peleando y acá yo llamo siempre la atención porque se disputan el poder, pero el problema es otro. Entonces, y como que, pero si el problema está allá, pero ¿por qué están mirando el trono? El trono es como el central, pero dentro de la serie lo bonito era los caballeros blancos. Entonces, me pareció muy bueno utilizar eso que lo vio muchas personas para tratar de aterrizarle cuál es el caballero blanco que está creciendo, que es un enemigo común. Y cuando digo común es que acá no importa ideología, no importa tipo, no importa nada, no importa especie, y acá va a especie vegetal, animal o humana, bueno, no importa qué tipo de especie, tenemos un problema común y es el cambio climático. Y entonces a mí se me hacía importante situarlo. ¿Por qué? Porque aunque yo soy fisiólogo y me encanta el músculo esquelético, no puedo pretender que el músculo esquelético sea ahorita lo vital de la sociedad, sino sea qué es lo que nos debe mover. Y lo que nos debe mover ahorita es el cambio climático y qué podemos hacer para él. Nosotros como Facultad de Salud tenemos que mirar cuáles son las consecuencias de la salud. Y entonces esto fue efecto dominó. ¿Por qué? Porque comencé a mirar cuáles eran las formas de producción de energía, de producción de comida, de producción de cosas básicas en el país, sobre todo por discurso que da Duque, que a mí me llamó mucho la atención, porque como yo venía escribiendo columnas de opiniones ambientales, él sale en un discurso sobre cambio climático. Ahí en el libro aparece referenciado porque lo que busca también el texto, y esta es una ventaja frente a las columnas de opinión, y es que en los textos van a encontrar referencias, y la idea de esto es que los lectores pues busquen y no me crean, es decir, de hecho, que siempre lean con la negativa de no creerme y de buscar esas referencias a ver si existen, y lo que encontré es que Duque, por ejemplo, dice que nosotros tenemos la mejor forma de producir energía, y cuando lo leí llegué
a hidroeléctricas y después llegué a Hidroituango. Y yo llamo la atención porque a mí me parecía que estas cosas no se consigue información fácilmente. Y cuando yo fui y busqué, por ejemplo, en Google, y de hecho les digo a los lectores de cómo buscarlo para que ellos mismos busquen de verdad y le den el clic, aparece de las asociaciones colombianas de recursos naturales la lista completa de todas las repercusiones que tenía generar esta hidroeléctrica. Y es de verdad estudios de diferentes universidades mostrando eso, y pues como que, y que lo muestren como que esta es la mejor forma de producir energía, fue como un baldado de agua fría en parte. Pero ahí está, y de hecho es una bonita oportunidad este texto para hablar de cosas comunes, porque pues cuando yo hablo de músculo esquelético, pues uno no habla de Hidroituango como forma de cómo obtienes la energía para tu casa. Yo les digo es cómo obtienes la energía en tu músculo esquelético, pero fíjense que ahí necesitamos comida y para la comida necesitamos energía, y ahí vuelve otra vez el proceso de que tenemos que reflexionar independientemente de donde estemos ubicados. Sí, total, total. Y esto también me lleva, con esta problemática, me lleva también a este otro capítulo del glifosato. Bueno, de hecho son dos capítulos. El glifosato es un herbicida y el segundo es glifosato igual a 500 vasos de agua. Con todo esto del cuento de que era más tóxica el agua que el glifosato. Entonces allí, pues, No, súper necesaria esa reflexión. no, mira, ahí había una apuesta, de verdad, una pregunta del millón era ¿para qué poner dos capítulos de lo mismo? Y la verdad, y acá agradezco este espacio porque de verdad esto tiene una explicación por parte del autor, y es que cuando estaban hablando sobre este herbicida antes de la pandemia, yo me junté con otros profesores del departamento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, del Departamento de Ciencias Básicas de la Salud. Me junté con la genetista Isabel Londoño, me junté con la química Angélica García, y les dije, oye, ¿por qué no nos escribimos una columna hablando reflexiones tanto desde el aspecto químico, desde el aspecto genético? Y pues yo como ya estoy como en estas partes como financieras, porque en parte había hecho columnas de este herbicida, pero con ese énfasis en lo económico del gasto que producía, y cuadramos una columna. Pero una cosa que es importante que tengan en cuenta las personas que nos siguen es que salga a la luz, una cosa es escribirla y otra cosa es que salga a la luz. Es decir, no es fácil llegar a un periódico, por ejemplo, al Espectador. Y bueno, contamos con la suerte de que nos lo publicaron, y a los 2 días la noticia más masificada era esto que dijo Marta Lucía de los 500 vasos, y con eso se borró toda discusión. Entonces me parecía un bonito ejercicio de poner lo que construimos en parte desde la comunidad académica, desde un departamento, desde diferentes saberes, y contrastarlo con los hechos que se enmarcan en la comunicación actual dentro de los medios de comunicación, y que si tú ves, uno está como con argumentaciones de esto, y el otro es como, ah, como, y esto tiene, y como te digo, y con una cosa que es importante, que como les digo, que quiero invitar a los lectores, y más ahorita que estamos hablando de fake news, y que los medios se prestan para que de verdad los mensajes cortos sean los mensajes masivos, y esos mensajes cortos son venenosos, y por eso, en parte, haber desglosado en uno de los capítulos el discurso de Duque en lo cuanto al cambio climático es importante, porque no hay que quedarse en parte en lo que nos muestran, sino de verdad hay que ir un poco más, porque aunque no lo creamos, la información sí está en la vuelta, y no hay que hacer espionajes, nada del otro mundo, es realmente sentarse y buscar. Y obviamente pues yo entiendo eso, y por eso también la importancia de los escritores, y es que pues no todo el mundo tiene un tiempo para sentarse a reflexionar sobre todas estas cosas, y entonces pues obviamente un buen resumen, diría yo, de estas cosas de actualidad nacional, pues sería Reflexiones Ambientales de un PhD. Habláramos de este título Homo Parásitos. Ay, bueno, mira que hay títulos que de verdad me parece que
el título, yo llegué en investigación y los títulos, recomendación es el dato más importante que tú hayas podido adquirir dentro de tu estudio, lo pones de primero. Pero después llegué a que estas personas que ya tenían una trascendencia en investigación, hacían como ya nombres más sugestivos para la lectura, pero pues ya obviamente más allá del bien y del mal, porque llevan muchos años trabajando sobre eso. Homo parasitus, aunque como viene de Winter is Coming, Zootopia y Utopía, Homo parasitus realmente es textualmente, es un análisis. Y yo debo, en mi profesión de fisiólogo, yo debo una ventaja, y es que, claro, yo venía de pregrados de salud y que tenían que ver con el cuerpo humano. Entonces, cuando yo entré a la fisiología, que ya se estudió como celular, pues claro, yo me llevaba a mis compañeros porque no tenían la parte de salud. Entonces yo decía, claro, esta es mi ventaja. Pero mis compañeros, que en su mayoría eran biólogos o físicos, pues me sacaban ventajas en lo que era comparación. Y a mí la fisiología comparativa me parece como de verdad estupenda, porque de verdad le quita eso como del egocentrismo, de que todo es humano, todo es humano, todo es humano, la salud humana, todo es humano. No, realmente estamos en un entorno. Y entonces Homo Parásitos es como el capítulo que en parte le da una entrada a lo que es el cuestionamiento de qué es lo que ha pasado por el hecho del crecimiento poblacional y cómo lo estamos haciendo actualmente. Y sobre todo en dos vertientes que a mí me parecían muy interesantes, y es, bueno, yo soy humano, pero yo no me quiero evaluar mi relación con otro humano, sino nosotros como especie dentro de esta tierra, porque somos solo una especie dentro de todas las diferentes especies que existen en la tierra. ¿Qué estamos haciendo con las otras especies? Y el Parasitus es un análisis de las relaciones parasitarias que hemos tenido los humanos con el entorno. Y pues, pero lo importante, y yo siempre he dicho, más que hacer la reflexión de por qué somos parásitos, y yo debería, de verdad, yo considero que si no cambiamos nuestras estrategias de relacionarnos con nuestro entorno, somos homoparásitos, y el fin del homoparásitos es en parte es que tú terminas con el hospedero, y el hospedero, pues obviamente acá cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es el fin? Pues la tierra, lo que nos une. Y acá viene algo que es el motor del libro, porque en parte a mí la tierra me parece el punto que nos comunica todas las especies, es la tierra, la tierra, la tierra. El pobre humano desesperado surge realmente como una respuesta a una respuesta de una columna de opinión, a la del glifosato, preciso, que fue la de construcción colectiva. Y en esa, el comentario fue muy fuerte para mí, pero fue fuerte en que si yo tuviera tiempo para escribir eso, yo lo que me sentaba es que el sujeto tiene desesperación de este mundo. Entonces yo estoy desesperado, y mi forma de desesperado es a través de la escritura y de buscarle soluciones a las cosas, pero hay otras personas que en eso pueden tener otros puntos, y en esto yo creo que más que buscar puntos de discrepancia, como tú decías, porque esto es el motor político, discriminar para separar es una cosa importante, es, bueno, ¿qué nos une? Y acá viene el final del libro, porque a mí siempre me ha parecido que en los libros deben aparecer dificultades, pero también posibilidades, porque pues esto, ya se acabó, ¿sabe qué? Apague y vámonos y chao. No, pues tampoco, sino, ¿qué nos convoca? Y ahí aparece el capítulo de Cambiemos el Paradigma. Y Cambiemos Paradigma es lindo, digo yo lindo, obviamente, porque son ideas, es comenzar a pasar ideas sobre qué nos une. Y a mí lo que nos une son los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí, aquí es una fuerte señal a todas las personas que nos siguen ahora, y es erradicar nuestras energías en el desarrollo de objetivos sostenibles. Y cuando uno puede decir que su trabajo, sus 8 horas laborales está en pro de eso, yo creo que estamos haciendo un paso enorme.